Ya. Muy buenos días, profesor Martín, compañeros presentes y público en general. En esta oportunidad, mis compañeros y yo, conformados por Nicolás Cruz, Elizabeth Tafur, María Fernanda Sánchez y su presentador, Aarón Flores, vamos a presentar Puente de Juna, una obra literaria muy bonita. Antes que nada, queríamos darle el índice para que se puedan guiar. Tenemos cuatro partes. Uno, el contexto histórico. Dos, las características de esta obra. Y tres, obras de ese periodo. Y cuatro, la conclusión y reflexión final. Siguiente PPT, por favor. Origen de la obra. El hecho. En 1476, el pueblo real de Fuentevejuna, Córdoba, se rebeló y mató a su tiránico comendador Fernán Gómez por sus constantes abusos. Al ser interrogados bajo tortura, todos se culparon a sí mismos, diciendo que Fuentevejuna lo hizo. Lope de Vega descubrió este suceso real años después, en un libro de historia llamado La Crónica de las Tres Órdenes Militares. Entre 1612 y 1614, Lope de Vega convirtió ese drama real en una obra de teatro para ensalzar el honor del pueblo llano y la justicia de los reyes católicos. Siguiente PPT, por favor. ¿Cuál fue su aporte a la literatura? Ponte de Juna revolucionó la literatura por tres grandes razones. El héroe colectivo. Reemplazó al héroe individual por todo un pueblo unido como un protagonista absoluto. Lope de Vega fue un escritor revolucionario con esta obra, ya que en vez de tener solo un héroe individual, él quiso poner a muchas más personas como protagonistas. En este caso, Fuente de Juna, el cual fue un pueblo. El honor para todos. Demostró que el pueblo llano, campesinos y mujeres, también tienen dignidad y honor, algo que antes solo se le atribuía a los nobles. Algo que Lope de Vega demostró en esta obra fue darle la dignidad y el honor y voz y voto a los campesinos y mujeres, o personas que en esos tiempos no tenían bastante relevancia en esos temas políticos. Cúspide del teatro español. Es el modelo perfecto de la comedia nueva de Lope de Vega, al mezclar tragedia, comedia y una estructura más dinámica que rompió las reglas clásicas. Lope de Vega fue un revolucionario con esta obra, ya que mezcló tragedia, comedia y muchas estructuras más de forma dinámica, no queriendo tener una regla escrita como para escribir las obras, sino que él quiso hacer algo nuevo. Paso a mi siguiente compañero. Gracias. Muy bien, yo ahora les voy a decir las características de esta obra. El autor fue Lope de Vega, el género fue comedia dramático, época siglo de oro español. Su publicación fue aproximadamente en 1619. La ambientación fue en un pueblo de Fuenteovejuna, en España, durante el siglo XV. Tema principal, la unión del pueblo para poder luchar contra la injusticia y el abuso del poder. Y los valores que nos da esta obra es sobre la justicia, solidaridad, valentía, honor y libertad. Y el mensaje es que la unión de un pueblo puede vencer la opresión y defender la justicia. Le paso a mi siguiente compañero. Obras de ese periodo. Durante el siglo de oro español, siglos XVI y XVII, especialmente en el barroco, el teatro alcanzó su máximo esplendor. En esta época se escribieron obras que trataban temas como el honor, la justicia, el poder, la religión y el amor. Algunas de las más importantes que tenemos son Fuenteovejuna, de Lope de Vega, que narra cómo todo un pueblo se une para enfrentarse a un comendador que abusaba de su autoridad. Su tema principal es la justicia colectiva. El Caballero de Olmedo cuenta la historia de un caballero enamorado cuyo destino termina en tragedia. Esto nos habla sobre el amor, el honor y el destino. Peribáñez y el comendador de Ocaña relata la historia de un campesino que defiende el honor de su esposa frente a un poderoso comendador. La vida es sueño.
reflexiona sobre la libertad, el destino y la diferencia entre la realidad y la ilusión. Es una de las obras filosóficas más importantes del teatro español. El alcalde de Zalamea presenta la defensa del honor y la igualdad ante la ley cuando un alcalde enfrenta a un militar que ha cometido una injusticia. Y por último tenemos El burlador de Sevilla. Introduce al famoso personaje de Don Juan, un hombre que engaña a muchas mujeres hasta que finalmente recibe un castigo por todas sus acciones. Siguiente PPT, por favor. Algunas características de estas obras tenemos que fueron escritas entre los siglos XVI y XVII, combinan elementos de comedia y tragedia y tratan temas principales como el honor, la justicia, el amor, la religión y el abuso de poder. Buscan entretener al público, pero también transmitir enseñanzas y reflexiones sobre la sociedad. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la conclusión y la reflexión. Vamos a hablar sobre la conclusión. Es un poderoso recordatorio de que el miedo individual se disuelve cuando se transforma en indignación colectiva. Nos enseña que la tiranía siembra la semilla de su propia destrucción y que, cuando las instituciones locales se corrompen y atentan contra los derechos fundamentales, la unión civil organizada se vuelve la herramienta definitiva para restablecer el orden, proteger la vida y recuperar la dignidad humana. Y ahora vamos a hablar sobre la reflexión. Plantea una profunda reflexión sobre la legitimidad de la justicia popular ante el abuso de poder, demostrando que la opresión sistemática disuelve las responsabilidades individuales en una poderosa respuesta colectiva. A través del levantamiento del pueblo contra el tiránico comendador Fernán Gómez, la obra analiza dinámicas sociales que siguen vigentes en la actualidad. Y esto sería con todo. Muchas gracias y denle like a este video. Como último, quería darle una reflexión a ustedes, espectadores. Una reflexión final sobre Fuentevejuna. Yo creo que lo más fuerte de la obra Fuentevejuna no es que hayan matado al comendador Fernán Gómez, sino que lo fuerte es que el todos a una. O sea, que todas las personas, todo el pueblo, cansado de todo este acto de maltrato, se haya revelado por fin al comendador. Imagínate esa situación en la vida real. Lope nos pone un pueblo chico, harto. El comendador abusa de su poder porque puede, con las mujeres, con la justicia, con la gente, y al inicio todos aguantan. Cada uno tenía miedo y cada quien velaba por su lado. Pero llega un punto donde el miedo pesa menos que la rabia. Cuando secuestran a Laurencia y ella los encara, ya no hay vuelta atrás. El pueblo entiende algo clave, que ellos cuando están separados no son absolutamente nada, no tienen fuerza y no tienen voz, pero juntos sí. Y ahí pasa lo que más me pega. Cuando los jueces del rey le interrogaron, uno por uno dicen lo mismo. Fuentevejuna le hizo, señor. Nadie empieza a delatar a nadie, sino que prefieren el castigo antes que romper ese pacto. Para mí esa frase es brutal, porque es mentira y verdad a la vez. Mentira legal porque, pues claro, hubo gente responsable sobre el asesinato. Y verdad humana porque el pueblo entero decidió ser responsable y se volvieron solo uno para poder ayudarse entre sí. Al final el rey los perdona, y no es porque sea bueno, es porque entiende que no puede gobernar un pueblo que prefiere morir unido antes que éste sea sometido. Entonces, ¿de qué va la obra? Para mí va de dignidad, de que cuando el poder se abusa demasiado, la gente normalmente suele cansarse, y cuando esa gente normal decide entrar juntos, hasta un comendador puede caer. Hoy no tenemos comendadores como espada, pero sí tenemos abusos pequeños que se muestran en el mundo, en el trabajo, en la familia, en la calle. Fuentevejuna deja pensando, ¿hasta cuándo puedes aguantar solo? ¿Y desde cuándo empiezas a decir todos a una? Haciendo referencia a que todas las personas se unan para mejorar.